Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 14. Y sucedió un día que Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al mozo que portaba su armadura: Ven y pasémonos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado. Pero no se lo dijo a su padre, y se apostó Saúl en el extremo de Gabaa bajo el granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él sumaba unos 600 hombres. Ahías, Ahiyá, el hijo de Ahitub, hermano de Icabod, y Jabod, hijo de Fineas, Pinjas, el hijo de Eli, el sacerdote del Eterno en Shiloh, vestía un efod. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán trató de pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñón rocoso de un lado y un peñón rocoso del otro lado. Uno de ellos se llamaba Botsets, y el otro Cené. Un peñón se levantaba hacia el norte frente a Micmas y el otro hacia el sur frente a Gabaa. Y le dijo Jonatán al mozo que portaba su armadura: Ven y pasémonos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás el Eterno obre por nosotros, porque para el Eterno no hay impedimento en salvar, que seamos muchos o pocos. Y le dijo su escudero: Haz todo lo que esté en tu corazón. Vuelve donde quieras. He aquí que estoy contigo conforme a tu corazón. Y le respondió Jonatán: He aquí que pasaremos a donde están los hombres y nos revelaremos a ellos. Si nos dicen así: Quedaos quietos hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos en nuestro lugar sin subir a ellos. Pero si dicen así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Eterno nos los ha entregado en nuestra mano, será la señal para nosotros. Y ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos. Los filisteos dijeron: He aquí a los hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición hablaron a Jonatán y a su escudero diciendo: Subid a nosotros y os mostraremos una cosa. Y Jonatán le dijo a su escudero: Sube tras mío, pues el Eterno los ha entregado en la mano de Israel. Y Jonatán trepó con pies y manos, y su escudero tras él, y los filisteos cayeron ante Jonatán, mientras su escudero estaba matando al resto del pueblo. Y esa primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en casi media yugada. Y hubo un temblor en el campamento y entre la gente. La guarnición y los merodeadores también temblaron, y tembló la tierra de modo que vino a ser un terror de Dios. Y los vigías de Saúl en Gabaa de Benjamín observaron, y he aquí que la multitud se dispersaba, iban y venían de un lugar a otro. Y dijo Saúl a la gente que estaba con él: Pasad revista para ver quién se fue de nosotros. Y cuando ellos pasaron revista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban allí. Y le dijo Saúl a Ahías: Trae aquí el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba a la sazón con los hijos de Israel. Y ocurrió, cuando Saúl hablaba con el sacerdote, que el tumulto iba incrementando en el campamento de los filisteos, y Saúl le dijo al sacerdote: Retira tu mano. Saúl y toda la gente que estaba con él se agruparon y vinieron a la batalla, y he aquí que la espada de cada filisteo era contra su compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos y que habían subido con ellos al campamento se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán.
Asimismo, todos los hombres de Israel que se habían escondido en la serranía de Efraín, cuando se enteraron de que los filisteos huían, también ellos los persiguieron duramente en la batalla. Así el Eterno salvó a Israel ese día y la batalla se extendió hasta Bet-Aven. Y los hombres de Israel estaban apesadumbrados aquel día, porque Saúl había tomado juramento al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que coma alimento alguno hasta el anochecer y hasta que yo sea vengado de mis enemigos. De manera que nadie del pueblo probó bocado. Y todo el pueblo se fue al bosque y allí había miel en el suelo. Cuando el pueblo llegó al bosque, he aquí que corría miel en el suelo, pero ningún hombre se llevó la mano a la boca porque el pueblo temía por el juramento. Pero Jonatán no había oído el juramento de su padre hacia el pueblo, extendió la punta de la vara que tenía en la mano y la puso en un panal de miel, se llevó la mano a la boca y le brillaron los ojos. Y habló uno del pueblo y dijo: Tu padre juró al pueblo diciendo: Maldito sea el hombre que coma alimento alguno hoy, y el pueblo está exhausto. Y dijo Jonatán: Mi padre ha perjudicado al país. Os ruego que veáis cómo se me brillan los ojos por haber probado un poco de esta miel. Cuán grande hubiera sido nuestra victoria sobre los filisteos si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo de sus enemigos. E hirieron a los filisteos ese día de Micmas a Ayalón, pero el pueblo se quedó muy cansado. Y el pueblo se arrojó sobre los despojos, tomó ovejas, bueyes y carneros que degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con la sangre. Se lo dijeron a Saúl diciendo: He aquí que el pueblo peca contra el Eterno, pues come con la sangre. Y él contestó: Habéis procedido traicioneramente. Hacer rodar hacia aquí una piedra grande hoy. Y dijo Samuel: Dispersaos entre el pueblo y decidles: Que cada hombre traiga aquí su buey y su oveja y que los mate aquí. Comeréis y no pecaréis contra el Eterno comiendo con la sangre. Y todo el pueblo trajo con él su buey esa noche y lo mató allí. Y Saúl erigió un altar al Eterno. Fue el primer altar que levantó para el Eterno. Y dijo Saúl: Bajemos en pos de los filisteos de noche y que los exterminemos hasta el alba y no dejemos de ellos un solo hombre. Y ellos le respondieron: Haz lo que te parezca bien. Y dijo el sacerdote: Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl requirió el consejo de Dios: ¿Acaso debiera bajar en pos de los filisteos? ¿Los entregarás en la mano de Israel? Pero él no le contestó ese día. Y dijo Saúl: Acercaos aquí todos vosotros, principales del pueblo. Considerad y ved cómo se ha cometido este pecado hoy. Pues vive el Eterno Salvador de Israel, aunque Jonatán mi hijo sea culpable y morirá de seguro. Pero no hubo nadie entre toda la gente quien le contestara. Entonces dijo a todo Israel: Colocaos vosotros de un lado, y yo y Jonatán mi hijo nos colocaremos del otro lado. Y le dijo el pueblo a Saúl: Haz lo que bien te parezca. Por tanto, le dijo Saúl al Eterno, el Dios de Israel: Declara lo justo. Jonatán y Saúl fueron tomados por suertes, pero el pueblo se libró. Y dijo Saúl: Arrojad suertes entre yo y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Entonces le dijo Saúl a Jonatán: Dime lo que has hecho. Y Jonatán se lo dijo declarando:
Es cierto, probé un poco de miel con el extremo de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy si me tengo que morir. Y le respondió Saúl: que Dios sea siempre a mi lado, pero seguro morirás, Jonatán. Pero el pueblo le dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha obrado esa gran salvación en Israel? No lo permita Dios. Vive Dios que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues ha obrado con Dios hoy. De tal suerte que el pueblo rescató a Jonatán para que no muriera. Luego Saúl dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su propio lugar. De tal manera que Saúl asumió el reinado sobre Israel y luchó contra todos sus enemigos en todas partes, contra Moab y contra los hijos de Amón, contra Edom y contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. En cualquier lugar derrotaba a los enemigos. Obró valientemente e hirió a los amalecitas, libró a Israel de manos de los que lo arruinaban. Y los hijos de Saúl eran Jonatán, Isuí, Yishbi y Malquisúa. Y el nombre de sus dos hijas eran: el nombre de la primogénita, Merab, y el nombre de la menor, Mijal. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. El nombre del capitán de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis era el padre de Saúl y Ner, el padre de Abner, era hijo de Abiel. Y hubo dura guerra contra los filisteos todos los días de Saúl, y cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o a algún hombre valiente, lo tomaba para sí. Bendiciones.